a todos, yo soy Kai. Y yo soy Jim. Bienvenidos al tercer episodio de El Laberinto, donde queremos ayudarlos a contar mejor sus historias. Esta semana comenzaremos a cubrir un tema muy importante. El final de su historia. Así es, Jim. Este es un tema que ustedes nos han pedido, así que esperamos que lo que hemos preparado les sea útil. Ahora, como ustedes saben, el final es uno de los elementos más importantes de cualquier historia. Y uno de los más complejos. Entonces, no podríamos esperar cubrir todo lo que hay que decir sobre escribir un buen final en un solo video. Así que esta lección solo cubrirá los aspectos básicos que hay que considerar. ¿Listos? ¡Comencemos! Como ustedes saben, el final es la última parte de su historia, y por lo mismo será la manera en la que su audiencia se despedirá de su mundo, aunque sea temporalmente. Entonces, su final determinará si su audiencia se queda con un buen o un mal sabor de boca. E incluso podría retroactivamente afectar su opinión sobre el resto de la historia. ¿No es así, Jim? Ay, creo que es un tema un poco sensible, pero justamente por eso es tan importante. Un mal final podría arruinar una buena historia, y viceversa. Ahora, para determinar cuál es el final correcto para su historia, primero debemos determinar qué tipo de historia estamos contando. Y aunque es un tema mucho más complejo, dividamos las historias en dos categorías. Las historias con narrativa abierta y las historias con narrativa cerrada. Gracias, Jim. Las historias de narrativa cerrada tienen las siguientes características. Primero, un conflicto central inmediatamente evidente. Segundo, su resolución podría anticiparse. Y finalmente, son autocontenidas. Este tipo de historias presentan al menos una pregunta por responder y piden un final desde su comienzo. Estos son algunos ejemplos de este tipo de historias. Y por otro lado, las historias con narrativa abierta son lo opuesto. Comúnmente encontramos este tipo de historias en medios serializados, como lo son la televisión o los cómics. Aquí se presenta un personaje con directa relación al universo donde la historia toma lugar, un universo que constantemente presenta nuevos conflictos y antagonistas. Y es por eso que es difícil imaginar un final para este tipo de historias. Es correcto, Jim. Y por su naturaleza abierta, podrían durar indefinidamente. Estos son algunos ejemplos de historias con narrativa abierta. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Creen ustedes que una historia como El Señor de los Anillos podría tener una duración indefinida? ¿O que una historia como Spider-Man podría terminar después de que vence a su primer enemigo? Con un personaje así, terminar la historia al vencer al primer antagonista se sentiría como que no estamos explorando lo suficiente. Y claro que esta dicotomía es algo frágil, pero creemos que es una buena manera de identificar qué tipo de historia tenemos para saber qué tipo de final será el adecuado. Viéndolo así, creemos que las historias con narrativa cerrada son las que más dependen de la planeación anticipada de un buen final. Aunque bueno, tarde o temprano... Toda historia merece un buen final. Exactamente, Jim. Y ahora, hablemos de la regla de oro para lograrlo. Por supuesto que cada final depende de su respectiva historia, pero creemos que siempre hay que considerar una simple regla: contestar todas las preguntas que hacemos. Pero explícalo bien, Kai. Claro, Jim. Tradicionalmente, toda historia plantea por lo menos una pregunta que debe responderse al final de la misma. La característica básica y más importante de un buen final será darle una respuesta. Pero es más complicado de lo que parece. Exactamente, Jim. Porque mientras más compleja se vuelve nuestra historia, más preguntas requerirán una respuesta al final. Se vuelve como un fractal. Supongo que esa es una buena forma de visualizarlo, Jim. Cada nuevo personaje, cada nuevo conflicto y cada nuevo misterio posará una pregunta que, para el final, requerirá una respuesta. Y a esto le llamamos resolución narrativa. Ahora, por favor piensen en los finales que más han disfrutado y también en aquellos que los han desilusionado. Y díganos, ¿cuál fue la pregunta o preguntas que ese final les debía? ¿Se respondieron satisfactoriamente o no? Y si no se respondieron, ¿qué faltó? Claro que el final, como cualquier otro elemento narrativo, es algo completamente subjetivo, y cada uno debe ser tratado como algo único. Y ahora es momento de nuestro ejercicio del día. Pondremos en pantalla los ejemplos de algunas historias que todos conocen, y cuando les demos la señal, queremos que pausen el video e intenten responder lo siguiente. Considerando el conflicto central,
¿Cuál es la pregunta más importante que debe responderse en estas historias? ¿Listos? ¡Pausa! ¿Cómo les fue? ¿Creen que las preguntas son evidentes o les costó trabajo encontrarlas? Y si sí lograron identificar las preguntas, díganos, ¿tienen una respuesta satisfactoria al final o no? Kai, pero diles el motivo del ejercicio. Claro, Jim. La finalidad de este ejercicio es ayudarlos a identificar conflictos y visualizarlos como preguntas que buscan una respuesta. De esta manera, podrán hacer lo mismo con sus propias historias. Recuerden siempre tomar nota de todo lo que agreguen a su historia, para entonces poder preguntarse si es algo que requiera de una resolución al final. Si cuidan de sus finales, estarán también cuidando a su audiencia. Muy bien dicho, Jim. Esperamos que este primer acercamiento al tema del final haya sido de utilidad. Y recuerden que si tienen preguntas adicionales, pueden dejarlas en los comentarios. O mandarlas por redes sociales. Claro, pues en el siguiente episodio las responderemos. Hasta entonces, sigan escribiendo y analizando. Yo soy Kai. Y yo soy Jim. Y esto fue El Laberinto. ¡Nos vemos pronto! ¡Ay! No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse y denle like.